Y aquí en Enredadas recibimos a José Luis Argañarás Iñigo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, bien, bien. Tu simpatía es muy contagiosa. Gracias, muchas gracias. Yo ya te quiero, les vamos a contar a la gente por qué. Porque sos el papá de mi profe. Ah, qué bien. Sí, qué lindo conocerte y cómo se va tejiendo el lazo familiar también aquí en Enredadas. Él es papá de Hipatía Argañarás. ¿Está bien dicho Hipatía? Sí, así es. ¿Sí? Así es. Así es. Hipatia. Hipatia, así también escuché. En griego es Hipatia. Griego. Vos sabés, antes de que entremos en tu tema personal, cuando la conocí a tu hija, le dije, ¿quién te puso el nombre? Y hacía 2 días había leído sobre Hipatia de Alejandría y me dijo mi papá. Y le digo, ¿y por qué? Porque a mi papá le encantaba este personaje histórico. O sea que vos venís recorriendo caminos de sabiduría desde hace mucho tiempo. Sí, claro, antes que nacieran las chicas, por supuesto, sí. Un largo camino en este despertar de conciencia. Sí. Que todavía no se acaba porque siempre hay algo para descubrir, pero se va avanzando de a poco. Como te dije, siempre confío en las palabras de Siddhartha que decía, gota a gota, en algún momento el vaso se colma. Wow. ¿Sí? Y la gente ya con este marco, y a la esta vez, presentación más o menos y a la quiere vez, saber. una chispa también puede incendiar un continente, ¿no? O sea, no hay que quitarle trascendencia a las cosas pequeñas, porque las cosas grandes son compuestos de cosas pequeñas. Por lo tanto, lo que existe realmente y que se interactúa son las cosas pequeñas, a nivel de subátomos, a nivel de moléculas, a nivel de protones, neutrones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos enriquecidos con una vida interconectada a todo lo que es el universo, que es una sola unidad. Claro. En realidad, el budista no cree en el ego. Empecemos por ahí. Considerando que el ego es ¿qué? ¿No cree en el ego si se entiende el ego es un concepto mental. Esto te lo explico de esta siguiente manera. Una persona, por ejemplo, ha tenido un accidente y ha quedado en estado de amnesia total, ¿sí? ¿Qué le hacen los parientes, el médico? Le muestran fotos, le hablan de los recuerdos, etcétera, para ver si recuerda algo. Bueno, la amnesia conscientiva que tenemos nosotros, los seres humanos, es total y absoluta. No sabemos quiénes somos desde el punto de vista de la espiritualidad. Igual me da la sensación que eso es como requisito para encarnar, ¿no? Es como que... Es requisito para empezar a moverse en una dirección diferente a la dirección de nuestra cultura, digamos, clásica no, pero digo o la tradicional. amnesia, ¿no, José Luis? O sea, cuando Sí, venimos bien. acá, venimos sin información y empezamos a... Claro, porque la identidad que uno tiene es la continuidad de la memoria psicológica. Sí. Yo recuerdo quién soy gracias a la memoria psicológica, pero cuando pierdo la memoria psicológica no sé quién soy. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo real, del punto de vista del budismo puro, saber quién es uno no es tan fácil, porque primero hay que destronar la falsa identidad, que es la personalidad equivocada que nosotros tenemos formada, con la cual nos llena de situaciones defectuosas y desequilibradas. Es re difícil, José Luis, esa propuesta. ¿Por dónde se empieza? Bien. Se empieza por la meditación. Se empieza por observarse a sí mismo, por querer conocerse a sí mismo, por saber quién sos, de dónde venís, hacia dónde vas, por qué te han creado. Porque Dios se conoce a sí mismo a través del ser humano cuando el hombre despierta. Han habido durante siglos y siglos grandes maestros de sabiduría que han sido iluminados. Tenemos el caso de Krishna, Siddhartha, Jesús el Cristo, el Buda y tantos otros que han demostrado a través de su conocimiento que ellos poseen una felicidad legítima en su propio ser y tienen una especie de vida secundaria en el mundo físico, en el mundo de consumo.
porque analizás las enseñanzas del Maestro Jesús y el Maestro Jesús te va llevando a una vida interior, mucho más que a la vida externa. Le da como poca importancia a la vida exterior, ¿sí? Por ahí dice, bueno, deja que el César haga lo que es del César y a Dios dadle lo que es de Dios, ¿sí? El Buda se acercaba muchísimo, mejor dicho, el Maestro Jesús se acercó muchísimo a las enseñanzas búdicas, porque él decía que Dios en realidad existe y no existe. Era un problema para los discípulos del Maestro, porque a veces venía uno y le preguntaba, ¿Dios existe? Y el Buda le miraba, sí existe. Venía otro y Dios no existe, ¿verdad? No, no existe. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existe o no existe? Claro, el Dios de Einstein, como lo mencionó el señor de la entrevista anterior, es el Dios de Spinoza, el Dios aquel cruel, despiadado que está sentado en una nube de ignominia, condenando a este hormiguero humano por los errores y fracasos que comete. Ese Dios es un concepto mental, no existe. Claro, es el juez, el juicio, el que juzga. Pero no existe, no es más que un concepto de la mente. El ego psicológico tampoco existe, es un concepto de la mente. Es un concepto creado por seres humanos. Claro, sí, creado. Con su finalidad específica. Y tiene una finalidad específica. El problema es que la finalidad específica lo ha llevado a creerse la mentira. Entonces ha construido una civilización totalmente equivocada porque no ha podido definirse, digamos así, en lo que es lo real y lo que no es real. Entonces se ha creado una sarta de engaños que asimismo que lo ha llevado a un mundo ilusorio, un mundo de fantasía, un mundo de conceptos. Y la meditación budista abarca el concepto máximo que es el no pensamiento. Vamos a intentar no pensar, que es la mejor manera de pensar. Para nosotros, no podés, para nosotros, qué desafío, José Luis. Descartes se equivoca, porque Descartes dice pienso, luego soy. Pero el que piensa es el ego, no el ser. El ser es, no existe, es. Esto es alta filosofía, en el sentido de que vamos a penetrar ya en profundidades muy avanzadas. Pero el postulado de René Descartes tiene que ver con que él reconoce su existencia porque se da cuenta que está pensando. ¿Me entendés? Entonces es como que ahí lo plantea. Sé que existo porque estoy pensando, por eso pienso y luego sé que existo. Claro, pero a él le falta algo de esa verdad. A él le falta el hecho de afirmar que si dejara de pensar, igual existiría. Claro. Porque el hecho de que piense no significa que existe. Porque tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro universo interior, posibilidades maravillosas de desarrollo de capacidades psicológicas muy profundas. Una de ellas es la intuición. La intuición no piensa, la intuición sabe. Sabe. Y no hay con qué darle. Entonces, Sabe, la intuición no pierde tiempo en los conceptos de contenido de la mente. Directamente sabe. Bueno, la intuición es una facultad del ser, no del ego. Por eso hay que diferenciar lo que es el ego y de lo que es el ser. Para eso, indudablemente nos va a llevar varias clases aclaratorias para que podamos descubrir dentro de nosotros mismos a través de la experiencia pura qué es el ego y qué es el ser. Entonces, el budista avanza directamente sobre el desarrollo de las facultades superiores del ser, dejando al lado todo lo que es la mente conceptual. Para poder alcanzar la iluminación se necesita matar la mente conceptual, porque si no, no se puede arribar a la verdad pura. Esto es filosofía de alta gama, podríamos decir. Un gran desafío filosófico. Claro, pero es necesario porque la doctrina budista encara todas estas situaciones filosóficas con una profundidad en la cual todo estudiante y todo que va desarrollando su conocimiento interno
a través de su búsqueda interior, tiene que tenerla clara para poder saber quién es y qué posibilidades tiene como persona humana. En budismo tenemos, por ejemplo, los 5 Budas de compasión, que son las 5 sabidurías. Cada sabiduría es la expresión de un tipo de desarrollo energético. Por ejemplo, la sabiduría del espejo es una capacidad que se logra gracias al discernimiento puro de la meditación sin mente. Esto es ver la realidad tal cual es, sin condimentos, sin conceptos, sin preconceptos, sin conjeturas, Sin juicio. sin juicio. Ver las cosas como son. Porque vos pones un espejo y el espejo te puede reflejar un chorro de sangre y te puede reflejar medio tomate. Y el espejo no se va a preguntar si el chorro de sangre es bueno o es malo y si el tomate está maduro o está podrido. Él lo refleja. Esa es la sabiduría del espejo. Que el hombre debe alcanzar esa captación, esa intuición, esa conceptualización maravillosa que le da únicamente la facultad superior de su propio ser. Claro, y acá nos planteamos, me parece, esa frase que quizás está un poco trillada: no vemos las cosas como son, sino como somos. Más vale, cada uno ve las cosas de acuerdo al cristal con que lo mira. Y las creencias y filtros que uno tiene para interpretar lo que está pasando. Estamos condicionados, Ani. Totalmente condicionados. Sí, sí, y más que somos seres emocionales. Entonces, al ser condicionados y al ser manipulados emocionalmente, somos robots, inconscientes, dormidos, totalmente, que los grandes grupos de pícaros que siempre hay en el mundo, que se aprovechan de los demás, hacen de nosotros cualquier cosa. Por eso nos han llevado a la esclavitud. No solo a la esclavitud física, sino también a la esclavitud psicológica. Sí. Y hoy a la esclavitud económica y a la esclavitud del consumo. Cuando en realidad de verdad no necesitamos tantas cosas para ser felices. Porque primero nos han torcido la dirección de lo que es la felicidad. Nadie conoce lo que es ser feliz. El Buda sí. El Buda, la doctrina del Buda es la doctrina para la felicidad. Porque él te hace conocer las bases del sufrimiento. Y al conocer las bases del sufrimiento, trascender ese sufrimiento. Decime una de las bases del sufrimiento. ¿El apego es una de esas? Claro, el apego, el aferramiento, la identificación con las cosas. El apego. Fundamentalmente. Quienes están escuchando, presten atención porque estamos bien complicados como sociedad en aquí y ahora. Nos apegamos a todo, nos apegamos a los estilos de vida, a las personas. Nos apegamos. Claro que sí. Por eso el miedo a la muerte. Para el budismo la muerte no existe. ¿Qué es cuando el cuerpo y el espíritu se separan o cuando un cuerpo ya no tiene más energía? ¿Cómo se llama? Un cuerpo cesa sus funciones biológicas, ¿sí? Pero surge la parte psicológica, anímica y espiritual, que es la que trasciende el cuerpo físico. Por eso ellos creen en el renacimiento o en la reencarnación. Son dos cosas diferentes, pero son muy parecidas, ¿no? Renacimiento es cuando uno vuelve en forma recurrente a tomar cuerpo físico, siguen haciendo las mismas tonterías que hizo en la vida pasada. Pues ¿por qué volviste? Yo les recomiendo una obra de un discípulo de Gurdjieff, que fue Upensky, que escribió La recurrencia de León, no me acuerdo el apellido, pero bueno, donde él pide que le den otra oportunidad y él repite la misma, con los mismos problemas, con los mismos defectos y cae en las mismas desgracias. ¿Por qué? Porque no comprendió su razón de ser. Entonces cae en la recurrencia. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Para el budismo son 108 existencias en las cuales nosotros vamos y volvemos. Pasadas esas 108 existencias perdemos la oportunidad de autodespertar. Wow. Entonces el budismo no es una filosofía más. Es un método, es una ciencia, es un conocimiento profundo de transformación legítima. Porque toda persona que estudia, que analiza, que reflexiona y medita sobre esta cuestión, tarde o temprano alcanza su propia liberación.
José Luis, y si yo te quiero encontrar, perdón que te haya interrumpido, si yo te quiero encontrar en redes sociales, ¿te encuentro? ¿O cómo hago si cuando escucho esta entrevista me resuena aprender lo que estás diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo un teléfono. ¿Así? Por ¿Querés que ahora, lo pongamos acá en el Zócalo? por favor, sí. El teléfono, yo me comunico porque no doy clases masivas por ahora, porque te contaba por teléfono que estoy ampliando el templo. Ajá. Tenemos un templo de meditación muy bonito, muy acogedor, en el cual allí llevamos gente, pero nunca somos más de 10 personas. Elitista, en cierto punto, ¿no? ¿Circunstancialmente o intencionalmente? Circunstancialmente. O sea que cuando tengas el espacio un poco ampliado... Tenga el espacio más, se ampliará, claro. Pero por ahora, no, debido a que... Como las raíces de los árboles, José Luis. Sí. Con más espacio, más crecen. ¡Ay, qué belleza! Estas fotitos, pasame después, así yo las puedo compartir acá con quienes nos están mirando. Bien. Buenísimo, hermoso. Sí, ahora estamos haciendo 25 metros cuadrados más grande. Qué bueno. Para que puedan entrar 20 personas, 22 personas, que yo creo que ya es un grupo que se puede manejar bien. Son 23 mentes que hay que transformar. Más la mía son 21. Claro. Y hay que acompañar a todos en los procesos del despertar. Claro. Qué hermoso. Tengo que cuidar de que cada uno de mis estudiantes vayan aprendiendo lección por lección, paso a paso, porque se empieza con lo principal, digamos así, con lo suave, digamos, y luego se va cada vez más en profundidad. Claro. Hasta llegar a las meditaciones Mahamudra, que ya son meditaciones sin meditación. Todo el tiempo, en el aquí y ahora, consciente. Hay que estar plenamente consciente. Qué lindo recibirte, José Luis, qué placer, gracias, hermoso. Entonces, esta es una escuela que vamos a fundar en Salta, porque no soy oriundo de Salta, pero sí ya me acerencié a Salta. Tengo mis hijas viviendo acá, mis nietos han nacido acá, y bueno, y ahora construimos una casita acá en Salta, por lo tanto vamos a quedarnos un tiempo, no sé cuánto, si me da la vida, pero vamos a quedarnos un tiempo. Y por otro lado, te comento que estamos formando ya un ashram de 8 hectáreas en Montevideo, en la ciudad de Las Piedras. Ahí ya tenemos un templo budista en el cual se está formando una comunidad. Qué hermoso, José Luis. Buenas noticias, y para quienes resuenan con tu mensaje, con tu experiencia, va a ser un placer conocerte. Te agradezco mucho estar acá en Enredadas. Bueno, vamos a pasar el número, espero que no se hayan enredado a la gente. ¿O sí? No sabemos, porque las redes sostienen, José Luis. No solo enredan. Sí. Hay algo que sí me gustaría, es entrar en las redes, pero soy analfabeto digital. Por ahí me dan una ayudita, mi mujer me ayuda un poco, ella sabe más entrar en internet, qué sé yo, ella escribe. Ella está haciendo compilaciones muy importantes sobre todo lo que es la doctrina budista, ¿no? ¡Qué hermoso! Sí, con fotografías, ilustraciones, explicaciones, y también entregamos las técnicas del mantrayana. ¡Qué bueno! Entregamos el hinayana, que es la iniciación particular privada, y la mahayana, que es la iniciación grande, la iniciación más abierta. Y el tantrayana, que son el tantrismo tibetano, que es ya una cultura para personas, hombres y mujeres, que ya tienen un cierto nivel de control mental y pueden manejar sus energías. ¡Qué hermoso! Entonces ya se les enseña a transmutación. O sea que tenemos que hacer una segunda entrevista para que me contés todo lo que tenés, 2, 3, 4, serán varias, porque tenés tanto para compartir. Hay muchísimo para compartir. Bueno, qué hermoso. Ahora esta la vamos a ir cerrando con el compromiso de volverte a invitar, de que la traigas a tu señora también, así la conocemos y podemos compartir con ella también. ¿Cómo no? ¿Sí? Ella es una gran persona, me acompaña desde siempre y juntos hemos ido haciendo camino. Le mandamos un beso enorme. ¿Cómo se llama? Miriam.
Miriam, te queremos acá en Enredadas, ¿eh? Gracias, José Luis, por esta hermosa entrevista. Muchas gracias, muchas gracias.